No le haces falta a nadie, absolutamente a nadie. Esas palabras salieron de la boca de mi propia hija como veneno. Yo tenía en mis manos temblorosas el pastel de chocolate que había horneado desde las 5 de la madrugada. El mismo que Les Siemtoaciones preparaba cada año para el cumpleaños de mi nieta Maite. Mis ojos brillaban de emoción porque finalmente podría celebrar con ella sus 8 años. Pero ahí estaba Noemí, mi única hija, la niña que crié sola después de quedarme viuda, bloqueando la entrada de su casa lujosa y mirándome como si fuera un animal repugnante. El pastel se resbaló de mis manos y se estrelló contra el suelo de mármol. Ahí estaba, yo, Maricela Portillo, de 62 años, con mi vestido humilde pero limpio, viendo cómo el dulce que había hecho con tanto amor se desparramaba a mis pies, igual que mi dignidad. Noemí, yo solo quería... Intenté explicar, pero ella levantó la mano para silenciarme. No quiero escuchar tus excusas. Samuel y yo hemos decidido que es mejor que no vengas más por aquí. Maite necesita estar rodeada de gente exitosa, no de... Me miró de arriba abajo con desprecio. Personas que no han logrado nada en la vida. Mi corazón se desplomó. Recordé cuando Noemí era pequeña y corría hacia mí cada tarde gritando «Mami, mami», con los brazos abiertos. Recordé las noches que me quedé despierta cosiendo hasta las 3 de la madrugada para pagarle los estudios después de que su padre Leonel murió en ese terrible accidente. Recordé cómo vendí mis joyas, mi televisión, hasta mi máquina de coser buena para que ella pudiera graduarse de arquitecta. Hija, yo trabajé día y noche para que tuvieras todo lo que necesitabas. Susurré con la voz quebrada. Eso fue tu obligación, no un favor, respondió fríamente. Además, ahora tengo una vida diferente, una vida próspera. No necesito que me recuerden constantemente de dónde vengo. Sus palabras me dolieron más que cuando el doctor me dijo que Leonel había muerto. Más que todas las noches que lloré sola, preguntándome si podría sacar adelante a mi pequeña. Más que los años de soledad que siguieron. Pero Maite es mi nieta. Logré articular. Maite está mejor sin la influencia de alguien que nunca superó su condición. Mira cómo vives, mamá. Mira esta casa vieja, tu ropa, tu forma de hablar. Yo construí algo mejor para mi familia. Me quedé en silencio y bajé la cabeza. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas arrugadas. 15 años criándola sola, 15 años de sacrificios, de noches sin dormir cuando estaba enferma, de festejar cada uno de sus logros como si fueran míos propios. Y ahí estaba ella, diciéndome que no servía para nada. Teodora tenía razón. Pensé en silencio, recordando las advertencias de mi vecina. Me decía que Noemí estaba cambiando desde que se casó con Samuel, desde que comenzó a ganar dinero, pero yo no quise escuchar. Espero que entiendas, mamá. Es lo mejor para todos, dijo Noemí mientras cerraba lentamente la puerta de su lujosa casa. Me quedé ahí parada por unos minutos, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Caminé lentamente hacia mi viejo auto, el mismo que había comprado usado hace 10 años y que aún funcionaba perfectamente. Mientras manejaba de regreso a mi barrio, no podía dejar de repetir sus palabras en mi mente. Llegué a mi casa y me senté en la sala, rodeada de fotografías de Noemí en diferentes etapas de su vida. Su graduación de la preparatoria, su título universitario, su boda. En todas esas fotos yo estaba ahí, sonriendo orgullosa, apoyándola. Pero ahora me preguntaba si alguna vez realmente me había valorado. El teléfono sonó. Era Teodora. ¿Cómo? ¿Te fue con Noemí, Maricela? No pude responder. Solo comencé a llorar. Ya voy para allá, dijo mi amiga sin necesidad de más explicaciones.
Teodora llegó en 15 minutos con una taza de té caliente y esa mirada sabia que siempre tenía cuando las cosas se ponían difíciles. «Te lo dije, Maricela». Esa niña se volvió soberbia. «Pero tú no mereces esto». «Tal vez tenga razón, Teodora. Tal vez no le sirvo para nada. Tal vez solo soy una carga». «Maricela Portillo», exclamó Teodora con firmeza. «No digas esas tonterías. Tú criaste a esa niña prácticamente sola. Le diste todo lo que tenías y más. Si ella no lo valora, es su problema, no el tuyo». Pero sus palabras, aunque llenas de cariño, no lograban sanar la herida que Noemí había abierto en mi alma. Me fui a dormir esa noche sintiendo que mi vida había perdido todo su propósito. Sin embargo, lo que no sabía era que muy pronto, Noemí descubriría exactamente cuánto me necesitaba. «Mamá, ya no tienes lugar en nuestra vida. Es hora de que lo entiendas». Samuel apareció detrás de Noemí con esa sonrisa falsa que siempre me había dado escalofríos. Mi yerno, el hombre que una vez me llamó la mejor suegra del mundo, cuando necesitaba que le prestara dinero para el enganche de esta misma casa donde ahora me humillaban. «Pero, Samuel, yo ayudé a pagar», comencé a decir, pero él me interrumpió. «Eso fue hace años, Maricela. Ahora tenemos un estatus que mantener. Los padres de mis colegas no son como... bueno, como tú». Me quedé paralizada. ¿Cómo era posible que este hombre, que había comido en mi mesa tantas veces, que había llorado en mis brazos cuando perdió su trabajo hace 3 años, ahora me hablara así? Recordé cuando Samuel llegó a mi casa por primera vez, hace 8 años. Era un ingeniero recién graduado, tímido y respetuoso. Se enamoró perdidamente de Noemí y yo pensé que había encontrado a un buen hombre para mi hija. Recordé cómo me pedía consejos sobre cómo conquistarla, cómo me preguntaba cuál era su comida favorita, cómo me suplicó que lo ayudara a planear la propuesta de matrimonio. «Doña Maricela», me había dicho aquel día, arrodillado en mi pequeña sala, «prometo que siempre cuidaré a Noemí y que usted siempre será parte de nuestra familia». Qué mentiroso había resultado ser. «Mira, mamá», continuó Noemí con esa voz fría que había desarrollado en los últimos años. «Maite necesita ejemplos de éxito en su vida. Nosotros hemos construido algo importante. Yo soy arquitecta asociada. En una firma prestigiosa Samuel dirige su propio departamento. No podemos permitir que nuestra hija piense que está bien conformarse con lo que tú representas». Sus palabras me cortaron profundo. Yo representaba años de levantarme a las 4 de la mañana para coser vestidos de quinceañera y ganar el dinero que faltaba para sus libros universitarios. Yo representaba las noches que no comí para que ella tuviera cena caliente. Yo representaba el amor incondicional de una madre que lo dio todo por su hija. «¿Y qué hay de Maite?», pregunté con la voz temblorosa. «Ella me quiere. Ella siempre está contenta cuando vengo». «Maite es una niña. No sabe lo que le conviene», respondió Samuel secamente. «Nosotros somos sus padres y decidimos qué influencias debe tener». En ese momento, escuché una vocecita desde adentro de la casa. «¿Abuela Maricela? ¿Eres tú?». Mi corazón se iluminó por un segundo. Era mi Maite, mi pequeña nieta que siempre corría a abrazarme cuando llegaba. «¡Abuela!», gritó Maite apareciendo en la puerta con su pijama rosada de unicornios. «¿Viniste para mi cumpleaños? ¿Trajiste pastel?». Miré hacia el suelo donde los restos de mi pastel de chocolate seguían esparcidos. Noemí siguió mi mirada y luego miró a su hija con irritación. «Maite, vete a tu cuarto. La abuela ya se va». «Pero mamá, es mi cumpleaños. Quiero que la abuela esté aquí». «He dicho que te vayas a tu cuarto. ¡Ahora!». La pequeña Maite me miró con esos ojos grandes y tristes.
tan parecidos a los que tenía Noemí cuando era pequeña. Vi cómo sus ojitos se llenaron de lágrimas al ver el pastel destruido en el suelo. «¿Por qué está roto el pastel, abuela?» «No», pude responder. No podía decirle a esa niña inocente que su propia madre había destruido mi corazón y con él su pastel de cumpleaños. «Vete, Maite». «Ahora», repitió Noemí con dureza. Mi nieta se alejó lentamente, volteando a verme con una expresión de confusión y tristeza que me partió el alma. «Mira lo que provocas», me dijo Noemí. «Maite está confundida por tu presencia. Es mejor que te mantengas alejada definitivamente». «Noemí, por favor», supliqué. «Soy tu madre. Soy la abuela de Maite. No puedes borrarme de sus vidas así como así». «Claro que puedo. Y lo voy a hacer». Samuel puso su mano en el hombro de Noemí en un gesto de apoyo que me dolió más que 1000 puñaladas. El hombre que yo había ayudado a entrar en mi familia ahora la usaba para destruirme. «Mejor vete, Maricela. No hagas esto más difícil de lo que ya es», dijo Samuel con una frialdad que no le conocía. Mientras caminaba hacia mi auto con las piernas temblorosas, escuché que cerraban la puerta detrás de mí. No solo cerraban la puerta de su casa, sino la puerta de mi corazón, de mi familia, de mi propósito en la vida. Conduje a casa con lágrimas cegándome, preguntándome en qué momento había perdido a mi hija. ¿Cuándo se había vuelto tan cruel? ¿Cuándo había decidido que yo ya no valía nada? Pero algo dentro de mí, algo pequeño pero persistente, me susurraba que esto no podía terminar así. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Me quedaba sentada en mi sala, viendo las fotografías de Noemí desde bebé hasta su graduación universitaria, preguntándome dónde había fallado como madre. Teodora venía todos los días a traerme comida porque yo había perdido completamente el apetito. Mi amiga me encontraba en la misma posición, en mi sillón viejo, con la mirada perdida, sosteniendo la última foto que me habían permitido tomar con Maite. «Maricela, esto no puede seguir así», me decía Teodora. «Llevas una semana sin comer bien, sin dormir. Esa niña malagradecida no vale la pena que te destruyas». Pero yo no podía entender cómo mi Noemí, la misma que lloraba cuando se lastimaba y solo se calmaba en mis brazos, se había convertido en esta mujer fría que me trataba como si fuera un obstáculo en su vida perfecta. Recordé cuando Noemí tenía 5 años y se enfermó de neumonía. Pasé 3 noches sin dormir en el hospital, rogándole a Dios que no me la quitara como había hecho con su padre. Cuando finalmente abrió los ojos y me dijo, «Mamá, no te vayas», sentí que todo el sacrificio valía la pena. Recordé cuando tuvo su primera decepción amorosa a los 16 años. Lloró en mis brazos durante horas y me dijo, «Mamá, tú eres la única persona en el mundo que nunca me va a lastimar». Qué irónico que ahora fuera ella quien me estuviera destrozando. El teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Señora Marisela Portillo? Sí, soy yo. Habla la directora del colegio de Maite. ¿Podría venir a la escuela? Hay algo importante que necesitamos discutir. Mi corazón se aceleró. ¿Está bien, Maite? ¿Le pasó algo? Ella está físicamente bien, pero necesitamos hablar. Sus padres no contestan el teléfono y usted aparece como contacto de emergencia. Sin pensarlo 2 veces, me arreglé y salí hacia la escuela. Durante el camino, 1000 pensamientos cruzaron por mi mente. ¿Qué podía estar pasando con mi nieta? La directora, una mujer mayor de aspecto amable, me recibió en su oficina con expresión preocupada. «Señora Portillo, Maite ha estado muy triste desde hace una semana. No quiere jugar con sus compañeros, no come su lunch, y hoy comenzó a llorar en clase cuando la maestra preguntó qué habían hecho en su cumpleaños.
Se me hizo un nudo en la garganta. Mi pobre Maite estaba sufriendo por culpa de la crueldad de sus padres. Ella solo repite que extraña a su abuela y no entiende por qué no puede verla. Continuó la directora. Los niños de su edad no comprenden estas situaciones familiares complicadas. ¿Puedo verla?, pregunté con voz temblorosa. Por supuesto. Está en el patio, sola como siempre. Cuando vi a mi nieta sentada bajo un árbol, con la cabeza gacha y dibujando círculos en la tierra con un palito, se me rompió el corazón. Se veía tan pequeña, tan triste, tan perdida. ¿Maite? Levantó la cabeza y sus ojos se iluminaron por primera vez en días. «Abuela Maricela». Corrió hacia mí y se lanzó a mis brazos con una fuerza que me sorprendió. «Mi niña hermosa», susurré mientras la abrazaba, sintiendo cómo su cuerpecito temblaba. «¿Estás bien?» «No, abuela. Estoy muy triste. Mamá me dijo que ya no puedes venir a casa y no me explica por qué. ¿Hice algo malo? ¿Por eso ya no me quieres?» Sus palabras me destrozaron. ¿Cómo podía pensar esa criatura inocente que yo había dejado de quererla? «Escúchame bien, Maite», le dije tomando su carita entre mis manos. «Yo te amo más que a mi propia vida. Tú no hiciste nada malo. Los adultos a veces tienen problemas complicados, pero mi amor por ti nunca va a cambiar». «Entonces, ¿por qué? ¿No puedes venir a mi casa? ¿Por qué mamá se pone enojada cuando pregunto por ti?» No sabía qué responder. ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que su propia madre está siendo cruel con su abuela? A veces las personas cambian, mi amor. Pero quiero que sepas que sin importar lo que pase, yo siempre voy a estar aquí para ti. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. La directora se acercó a nosotras. «Señora Portillo, he tratado de comunicarme con los padres de Maite durante toda la semana para hablar sobre su comportamiento, pero parecen estar muy ocupados». Esa frase me encendió algo por dentro. Noemí y Samuel estaban tan ocupados construyendo su vida perfecta que ni siquiera tenían tiempo para atender los problemas de su propia hija. «¿Qué puedo hacer para ayudar?», pregunté. «Honestamente, desde que usted llegó, Maite se ve completamente diferente. Es claro que la necesita en su vida». Pasé el resto de la tarde con mi nieta. Jugamos, reímos, y por primera vez en una semana vi que volvía a sonreír. Pero cuando llegó la hora de irse, se aferró a mí con desesperación. «No te vayas, abuela. Por favor, no me dejes otra vez». «Tengo que irme por ahora, mi amor, pero esto no va a quedar así». Mientras manejaba de regreso a casa, algo había cambiado dentro de mí. Ya no era solo el dolor de una madre rechazada. Ahora era la furia de una abuela que veía cómo una niña inocente estaba pagando por la soberbia de sus padres. Esa noche llamé a Teodora. «Necesito tu ayuda», le dije con una determinación que no había sentido en años. «¿Qué tienes en mente, Maricela?» «Voy a recuperar a mi nieta. Y si para eso tengo que enfrentar a Noemí y a ese marido manipulador suyo, lo voy a hacer». Por primera vez en una semana, Teodora me escuchó hablar con fuerza. «Ya era hora de que despertaras, amiga. ¿Qué necesitas que haga? Mañana vamos a ir a esa oficina de arquitectos donde trabaja Noemí. Es hora de que sepa que su madre no se va a quedar callada para siempre». Pero lo que no sabía era que mientras yo planeaba mi confrontación, la vida perfecta de Noemí estaba a punto de desmoronarse de la manera más inesperada. A las 8 de la mañana, Teodora y yo estábamos paradas frente al elegante edificio de cristal donde trabajaba Noemí. Me había puesto mi mejor vestido, el azul marino que guardaba para ocasiones especiales, y había practicado durante toda la noche lo que le iba a decir a mi hija. «¿Estás segura de esto, Maricela?», me preguntó Teodora mientras caminábamos hacia la recepción.
Nunca he estado más segura de algo en mi vida. La recepcionista, una jovencita con demasiado maquillaje, nos miró de arriba abajo con desdén cuando dijimos que veníamos a ver a la arquitecta Noemí Portillo. ¿Tienen cita? Soy su madre. Ah, dijo con una sonrisa falsa. Déjeme llamarla. Pude escuchar cuando le dijo por teléfono. Noemí, aquí está tu mamá. El tono despectivo con el que pronunció la palabra mamá me hizo hervir la sangre. 5 minutos después, Noemí apareció en el vestíbulo luciendo impecable en su traje sastre color gris. Su expresión cambió de sorpresa a molestia en segundos. ¿Qué haces aquí, mamá? ¿Y por qué trajiste a la señora Teodora? Vine a hablar contigo sobre Maite. No hay nada que hablar. Te dije que... Tu hija está deprimida en la escuela. La interrumpí con firmeza. La directora me llamó porque ustedes no contestan el teléfono cuando hay problemas con su propia hija. Vi cómo Noemí miró nerviosamente alrededor, preocupada porque sus colegas pudieran escuchar. «Vamos a mi oficina», dijo entre dientes. Subimos al piso 12 en un ascensor tenso y silencioso. La oficina de Noemí era impresionante. Ventanales, enormes, muebles modernos, diplomas enmarcados en las paredes. Todo lo que yo había soñado para ella, pero que ahora se sentía frío y vacío. «Mira, mamá», comenzó Noemí cerrando la puerta. «No sé qué te dijo la directora, pero Maite está perfectamente bien». «¿Perfectamente bien?», explotó Teodora. «La niña llora en la escuela, no come, no juega con sus amigos. ¿Eso te parece bien? Usted no se meta en esto, señora Teodora. Esta es una conversación familiar». «Teodora tiene más derecho a opinar que tu marido», le respondí con una fuerza que me sorprendió. «Ella ha estado en mi vida más tiempo que Samuel ha estado en la tuya». Noemí se quedó callada por un momento. Claramente no esperaba que yo le respondiera así. Además, continué. ¿Desde cuándo Samuel toma decisiones sobre mi nieta? ¿Desde cuándo ese hombre decide quién puede o no puede ver a mi familia? Samuel es mi esposo y el padre de Maite. Por supuesto que tiene derecho a opinar. ¿El padre de Maite?, me burlé. El mismo hombre que hace 3 años se quedó sin trabajo y yo tuve que prestarle dinero para que no perdieran la casa. El mismo que lloraba en mi cocina diciendo que no sabía cómo iba a mantener a su familia. Vi cómo Noemí se sonrojó. Claramente no le gustaba que le recordara esos momentos de debilidad. Eso fue diferente. Estábamos pasando por una mala racha. ¿Y ahora que están bien económicamente ya no necesitan a la familia? En ese momento, el teléfono de la oficina sonó. Noemí lo ignoró, pero siguió sonando insistentemente. «Contesta», le dije. «No voy a irme hasta que tengamos esta conversación». Noemí levantó el teléfono con irritación. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo que qué? No, eso es imposible. Sí, ya voy. Colgó el teléfono con las manos temblorosas y una expresión de pánico que no le había visto desde que era niña. ¿Qué pasa?, pregunté instintivamente, mi instinto maternal activándose. No es nada importante, tartamudeó, pero su voz la traicionaba. Noemí, ¿qué pasó? Era de la escuela de Maite. Dicen que Samuel fue a recogerla a media mañana sin avisar y se la llevó. Se me heló la sangre. ¿Cómo que se la llevó? ¿Por qué? No lo sé. La directora dice que él estaba muy alterado, que prácticamente arrastró a Maite del salón sin dar explicaciones. Teodora y yo nos miramos con preocupación. Algo estaba muy mal. Llámalo, le dije. Noemí marcó el número de Samuel con dedos temblorosos. El teléfono sonó y sonó, pero nadie contestó.
No responde, susurró. ¿Dónde puede estar? No lo sé, mamá. Samuel nunca hace cosas así. Él es muy responsable, muy estructurado. Algo debe haber pasado para que... El teléfono de Noemí sonó de nuevo. Era un número desconocido. ¿Bueno? ¿Señora Noemí Ramos? Sí, soy yo. Habla el licenciado. Cristian Esquivel, abogado de divorcios. Su esposo, Samuel Ramos, me contrató esta mañana para representarlo en el proceso de separación que va a iniciar. Me pidió que la contactara para informarle que ya no va a regresar a casa y que debe prepararse para las negociaciones de custodia. El teléfono se cayó de las manos de Noemí y se estrelló contra el suelo. Su rostro se puso completamente pálido y comenzó a temblar. ¿Qué está pasando?, susurré. Samuel me está pidiendo el divorcio. Logró articular, entre sollozos. Y se llevó a Maite. En ese momento, la mujer exitosa y fría que había estado rechazando a su madre desapareció completamente. En su lugar solo quedaba una niña aterrorizada que acababa de ver cómo su mundo perfecto se desmoronaba en pedazos. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «creo que necesito ayuda». Era la primera vez en años que mi hija me llamaba mamá con cariño, en lugar de desprecio. Pero las circunstancias eran las peores posibles. Mi nieta había desaparecido con un hombre que aparentemente había estado planeando esto en secreto. «¿Qué vamos a hacer?», sollozó Noemí. Por primera vez en una semana, yo era quien tenía las respuestas. «Lo primero que vamos a hacer es ir a tu casa», le dije a Noemí con la autoridad que no había ejercido en años. «Necesitamos revisar si Samuel se llevó más cosas aparte de Maite. Mi hija, que minutos antes me trataba como basura, ahora me miraba como si fuera su única salvación». Había lágrimas corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas y temblaba como una hoja. «No entiendo nada, mamá. Esta mañana todo estaba normal. Samuel se fue al trabajo como siempre. Me dio un beso de despedida. Me dijo que nos veríamos en la noche. A veces los hombres planean estas cosas durante meses», intervino Teodora con sabiduría. «Tu madre y yo hemos visto casos así en el barrio». Durante el camino a la casa, Noemí no dejaba de llamar a Samuel, pero su teléfono seguía apagado. También intentó comunicarse con Maite, pero su celular infantil también estaba fuera de servicio. «¿Tú sabías que Samuel estaba inconforme con el matrimonio?», le pregunté mientras manejaba su auto elegante hacia la zona residencial. «No». «Bueno, últimamente hemos tenido algunas discusiones, pero nada grave. Él decía que yo trabajaba demasiado, que no le prestaba suficiente atención a la familia». «¿Y tú qué le respondías?». Le decía que estaba exagerando, que mi carrera también era importante. Pensé que eran pleitos normales de matrimonio. Cuando llegamos a la casa, encontramos la puerta principal abierta. Mi corazón se aceleró. Adentro todo estaba en desorden. Samuel claramente se había llevado muchas cosas a toda prisa. «Su closet está vacío», gritó Noemí desde la recámara principal. «Se llevó toda su ropa, sus documentos, hasta las fotos donde aparece solo». Corrimos al cuarto de Maite. La mitad de sus juguetes habían desaparecido, así como su ropa favorita y su mochila de la escuela. «Esto estaba planeado», dije mirando la parque-habitación. Samuel sabía exactamente qué llevarse. Noemí se dejó caer en la cama de Maite y comenzó a llorar desconsoladamente. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta de que me iba a dejar? Por primera vez en años, sentí compasión genuina por mi hija. A pesar de todo lo que me había hecho, seguía siendo mi bebé y estaba sufriendo. «Noemí, necesito que me digas la verdad», le dije sentándome a su lado. «¿Ha habido otros problemas en tu matrimonio?
¿Problemas de dinero? ¿Infidelidades? Yo no sé si esto tiene que ver, pero... ¿Qué? El mes pasado encontré mensajes extraños en su teléfono. Una mujer llamada Daniela le escribía cosas muy cariñosas. Cuando le pregunté, me dijo que era solo una compañera de trabajo. ¿Y tú le creíste? Quise creerle. No quería que mi matrimonio se fuera a la basura. Teodora encontró una nota en la cocina que habíamos pasado por alto. La leyó en voz alta. Noemí, cuando leas esto ya estaré lejos con Maite. No me busques. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para arreglar los términos del divorcio. Daniela y yo vamos a formar una nueva familia y Maite necesita crecer en un ambiente más estable. Samuel, el silencio que siguió fue ensordecedor. Noemí se puso pálida como un papel. ¿Daniela?, susurró. ¿Ese maldito se fue con esa mujer y se llevó a mi hija? Eso parece, respondí, sintiendo cómo la furia comenzaba a crecer dentro de mí. No solo había lastimado a mi hija, sino que había puesto en peligro a mi nieta. ¿Qué vamos a hacer, mamá?, me preguntó Noemí con una voz que no escuchaba desde que tenía 10 años. «Vamos a recuperar a Maite», respondí con determinación. «Pero primero, necesito que me contestes algo con toda honestidad. ¿Qué? ¿Realmente quieres a tu hija? ¿O solo la ves como parte de tu imagen perfecta?» Noemí me miró sorprendida por la crudeza de mi pregunta. «¿Cómo puedes preguntarme eso? Porque hace una semana me dijiste que Maite estaba mejor sin mí. Porque has estado tan ocupada construyendo tu estatus que ni siquiera te diste cuenta de que tu hija estaba deprimida en la escuela. Porque permitiste que tu marido me tratara como basura». Las palabras salieron de mi boca como balas y vi cómo cada una golpeaba a Noemí en el corazón. «Mamá, no me vengas con excusas. Si vamos a luchar por Maite, necesito saber que realmente la amas y no que solo quieres ganar una batalla legal contra Samuel». Noemí se quedó en silencio por varios minutos. Pude ver cómo luchaba internamente con mis palabras. «Tienes razón», finalmente admitió. Me volví una persona horrible. Estaba tan obsesionada con demostrar que había triunfado que olvidé lo realmente importante. ¿Y qué es lo realmente importante? Mi familia, mi hija, tú. Su voz se quebró. «Perdóname, mamá. Perdóname por tratarte tan mal. Perdóname por ser tan ciega y tan cruel». Por primera vez en años abracé a mi hija mientras lloraba. Sentí cómo su cuerpo temblaba contra el mío y recordé todas las veces que la había consolado cuando era pequeña. «Está bien, mi niña. Está bien». «No, no está bien», sollozó. «Fui una hija terrible contigo y ahora soy una madre terrible con Maite. ¿Cómo voy a recuperarla si ni siquiera merezco tenerla? Porque, a pesar de todo, tú la amas y porque yo te voy a ayudar. Después de todo lo que te hice, Noemí, eres mi hija, mi única hija, y Maite es mi nieta. Vamos a traerla de vuelta a casa, pero cuando regrese, las cosas van a ser diferentes». ¿Diferentes cómo? Vas a valorar a tu familia, vas a respetar a las personas que te aman y nunca más vas a permitir que nadie trate mal a tu madre. Teodora, que había estado escuchando en silencio, se acercó a nosotras. «Muy bien. Ahora que ya se reconciliaron, ¿qué vamos a hacer para encontrar a esa niña?» Justo en ese momento, el teléfono de la casa sonó. Noemí corrió a contestar. «Bueno, ¿mami? Mamá, ¿eres tú?» Era la voz de Maite, pero sonaba asustada y lejana. «Maite, mi amor, ¿dónde estás?», gritó Noemí al teléfono con desesperación. «Mami, no sé dónde estoy. Papá me trajo a una casa que no conozco y hay una señora que dice que va a ser mi nueva mamá». Se me heló la sangre. Esa pequeña niña estaba confundida y asustada, sin entender por qué su mundo había cambiado tan repentinamente.
Maite, ¿puedes ver algo por la ventana? ¿Algún letrero? ¿Algún nombre de calle? No, mami, no sé leer bien las letras de la calle, pero hay una tienda que dice... esquina feliz y muchos carros. Teodora corrió a buscar el 200 directorio telefónico mientras yo le hacía señas a Noemí para que siguiera hablando. Mi amor, ¿está papá contigo? No, mami. Papá se fue con la señora a comprar cosas. Me dijeron que me quedara aquí viendo televisión, pero quiero ir a casa. Quiero verte a ti y a la abuela Maricela. Las lágrimas rodaron por mis mejillas al escuchar que mi nieta me extrañaba. Maite, escúchame bien, le dije tomando el teléfono. Soy la abuela. ¿Estás bien? ¿Te han hecho daño? Abuela. No me han hecho daño, pero tengo miedo. La señora Daniela es muy fea conmigo y dice que ya no voy a ver más a mami ni a ti. Eso nunca va a pasar, mi niña. ¿Puedes decirme cómo es la casa donde estás? Es pequeña y huele raro. Hay muchas cajas y la señora tiene gatos. No me gustan los gatos, abuela. Encontré 3 tiendas llamadas Esquina Feliz, gritó Teodora desde la cocina. Una en el centro, otra en la colonia Santa Fe y otra en los suburbios. Maite, ¿escuchas ruido de carros o estás silencioso? Hay muchos carros, abuela, y música muy fuerte de la casa de al lado. Debe ser la del centro, murmuré. Esa zona siempre está llena de tráfico y ruido. De repente, escuchamos voces en el fondo de la llamada. «¡Ya regresaron!», susurró Maite con pánico. «Tengo que colgar antes de que me vean». «No cuelgues. Maite, espera». La línea se cortó. Noemí se dejó caer en el suelo, devastada. Mi niña está asustada y confundida. ¿Cómo pudo Samuel hacerle esto? Porque es un egoísta que solo piensa en él mismo, respondí con rabia. Pero vamos a encontrarla. ¿Cómo? No sabemos exactamente dónde está, y si llamamos a la policía, Samuel puede desaparecer con ella. Teodora se acercó con una idea. Conozco a alguien que puede ayudarnos. ¿Quién? Mi sobrino Óscar. Él es detective privado. Se especializa en casos de padres que secuestran a sus hijos. ¿Crees que pueda encontrar a Maite?, preguntó Noemí con esperanza. Si alguien puede hacerlo, es él. Llamamos a Óscar inmediatamente. Era un hombre de voz grave y profesional que llegó a la casa en menos de 1 hora. Escuchó atentamente toda la historia y revisó la evidencia que Samuel había dejado atrás. «Este tipo no es muy inteligente», dijo Óscar después de examinar la nota y revisar algunos documentos. «Dejó muchas pistas. Su error más grande fue usar su tarjeta de crédito esta mañana». «¿Cómo sabes eso?» «Tengo contactos en el banco. Samuel Ramos compró gasolina, comida rápida y productos para mascotas en una zona específica de la Soash. Ciudad. Todo apunta a la colonia del centro. Esa es donde dijo Maite que había una tienda esquina feliz». «Exacto. Ya tengo la dirección probable, pero necesitamos ser muy cuidadosos. Si Samuel se siente acorralado, puede hacer algo desesperado». «¿Qué sugieres?», pregunté. «Que vayamos primero Noemí y yo a confirmar que están ahí. Si es así, llamaremos a las autoridades competentes». «No», exclamé. «Yo voy con ustedes. Señora Maricela, esto puede ser peligroso». «Esa niña es mi nieta. He luchado por ella toda mi vida y no voy a quedarme esperando mientras otros la rescatan». Noemí me miró con sorpresa. «Mamá, tal vez Óscar tiene razón. Puede ser riesgoso». «Noemí, durante años te cuidé sola. Trabajé doble turno. Enfrenté 1000 dificultades para sacarte adelante. ¿Crees que le voy a tener miedo a tu exmarido?».
¿Cobarde? Óscar sonrió. Me gusta esta señora. Está bien, pero seguimos mi plan. 1 hora después estábamos estacionados frente a una casa pequeña y descuidada en una zona de clase media-baja. Era exactamente como Maite la había descrito. Pequeña, con basura en el patio y música alta de los vecinos. Ahí está el auto, de Samuel, susurró Noemí señalando un sedán azul marino. Y ahí está Maite, dije con el corazón acelerado. Mi nieta estaba sentada en la ventana de la sala, con expresión triste, mirando hacia la calle como si esperara que alguien viniera por ella. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Noemí. Ahora vamos a tocar esa puerta y vamos a recuperar a mi nieta, respondí bajándome del auto antes de que alguien pudiera detenerme. Caminé hacia la casa con una determinación que no había sentido en años. Ya no era la madre humillada que había sido rechazada. Era una abuela furiosa dispuesta a todo por proteger a su familia. Toqué la puerta con fuerza. «Samuel Ramos, abre esta puerta inmediatamente». El silencio fue total por unos segundos. Luego escuché movimiento adentro y la voz nerviosa de Samuel. «¿Maricela? ¿Qué haces aquí?» «Vengo por mi nieta y no me voy a ir sin ella». La puerta se abrió lentamente y ahí estaba Samuel, con expresión de pánico total. Detrás de él apareció una mujer delgada de cabello teñido de rubio, que debía ser Daniela. «No pueden llevarse a Maite», dijo Samuel tratando de sonar autoritario, pero su voz temblaba. «Yo soy su padre y tengo derecho». «Tú no tienes derecho a nada», lo interrumpí. «Secuestraste a una niña de su escuela sin permiso de su madre. Eso es un delito». «Maricela tiene razón», dijo Óscar apareciendo detrás de mí con su identificación. De detective. Samuel Ramos. Lo que hizo constituye sustracción de menores. En ese momento, Maite apareció corriendo desde adentro de la casa. «¡Abuela! ¡Mami!». Mi nieta se lanzó a mis brazos y sentí como todo el dolor de la última semana se desvanecía. «Abuela, sabía que vendrías por mí», sollozó Maite aferrándose a mí con todas sus fuerzas. «Le dije a papá que tú y mami me iban a encontrar, pero él no me creyó». Sentí cómo mi corazón se llenaba de una furia protectora que no había experimentado en años. Este hombre había aterrorizado a mi nieta y había destruido a mi familia por su egoísmo. «Samuel», rugió Noemí apareciendo detrás de nosotras. «¿Cómo te atreviste a llevarte a mi hija sin mi permiso?» «Ella también es mi hija», respondió Samuel, pero su voz sonaba menos convincente que antes. «Tengo derechos como padre, no cuando cometes un secuestro», intervino Óscar mostrando su identificación oficial. «Lo que hizo constituye sustracción de menores y puede enfrentar cargos penales». Daniela, la mujer rubia, se escondió detrás de Samuel como una cobarde. Se veía mucho menor que Noemí y tenía una expresión vulgar que me dio asco inmediatamente. «Mira, Samuel», le dije sin soltar a Maite. «Te voy a dar una oportunidad de hacer esto por las buenas. Nos vamos a llevar a Maite ahora mismo y tú vas a firmar los papeles de divorcio sin pelear la custodia. ¿Y si no? Si no, mi amigo Óscar aquí presente va a llamar a la policía y vas a terminar en la cárcel por secuestro. ¿Crees que tu nueva novia te va a esperar mientras cumples condena?» Vi cómo Daniela palideció al escuchar la palabra cárcel. Esta mujer no había firmado para problemas legales. Solo quería un hombre con dinero que la mantuviera. «Samuel, yo no sabía que esto era ilegal», susurró Daniela. «Dijiste que tenías permiso para traer a la niña». «Claro que es ilegal, estúpida», explotó Noemí. «¿Pensaste que era normal que un padre sacara a su hija de la escuela sin avisar y la trajera a vivir con una desconocida? No me hables así», gritó Daniela.
Te hablo como se me da la gana. Tú te metiste con un hombre casado y participaste en el secuestro de mi hija. Nadie secuestró a nadie, protestó Samuel débilmente. ¿Ah, no? Lo confronté. ¿Le dijiste a Maite a dónde la traías? ¿Le explicaste que ya no iba a vivir con su madre? ¿Le pediste su opinión? Samuel se quedó callado porque sabía que no tenía respuesta. «Abuela», susurró Maite en mi oído. «La señora Daniela me dijo que mami ya no me quería y que por eso papá me trajo aquí. ¿Es cierto?» Se me rompió el corazón al escuchar eso. Esta mujer no solo había participado en el secuestro, sino que había manipulado psicológicamente a una niña de 8 años. «¿Cómo te atreves?», le grité a Daniela. «¿Cómo te atreves a decirle esas mentiras a una niña inocente?» «Yo solo le dije la verdad», respondió Daniela con descaro. «Si su madre realmente la quisiera, estaría aquí». «Estoy aquí», gritó Noemí avanzando hacia Daniela con los puños cerrados. «Y si no fuera por mi madre, ya te habría arrancado los ojos». Tuve que intervenir antes de que la situación escalara más. «Basta», dije con autoridad. «Maite, mi amor, mírame. Tu mami te ama más que a su propia vida. Estuvimos buscándote desde el momento que nos enteramos de que papá se te había llevado. Entonces, ¿por qué papá dijo que mami estaba muy ocupada? ¿Trabajando para extrañarme? Porque papá está mintiendo», respondió Noemí arrodillándose frente a su hija. «Mi amor, mami cometió errores. He estado tan ocupada trabajando que no me di cuenta de que papá estaba planeando esto. Pero nunca, nunca dejes de amarte». «¿Y por qué no podía ver a la abuela Marisela?», preguntó Maite con esa lógica aplastante de los niños. Noemí me miró con lágrimas en los ojos antes de responder. «Porque mami fue muy tonta y muy cruel con la abuela. Pensé que era más importante tener dinero y estatus que tener familia. Pero me equivoqué terriblemente». «Noemí», susurré, sorprendida por su honestidad. «No, mamá. Maite merece saber la verdad. Merece saber que su madre fue una idiota que lastimó a la persona que más nos quiere». Samuel observaba esta conversación con creciente nerviosismo. Su plan de presentarse como el Padre Salvador se estaba desmoronando ante sus ojos. «Mira, Samuel», le dijo Óscar. «Puedes hacer esto fácil o difícil. Si nos dejas llevar a la niña ahora, podemos arreglar esto como una disputa familiar. Si insistes en complicar las cosas, voy a tener que involucrar a las autoridades. Daniela tiene derecho a formar una familia», protestó Samuel desesperadamente. «No con mi hija», gritó Noemí. «Si quieren formar una familia, tengan sus propios hijos. Maite se viene conmigo. Además», agregué mirando directamente a Daniela, «¿realmente quieres cargar con una niña que no te gusta? Porque es obvio que Maite te molesta». Vi cómo Daniela vacilaba. Claramente no había considerado las responsabilidades reales de criar a una niña. «Samuel», le dijo Daniela en voz baja, «tal vez deberíamos esperar un poco antes de...» «¡No!», gritó Samuel. «Maite se queda conmigo. Soy su padre y tengo derecho...» «Papá», interrumpió Maite con voz pequeña pero firme. «Quiero irme con mami y con la abuela». El silencio que siguió fue ensordecedor. Samuel miró a su hija con expresión de shock, como si no hubiera considerado que ella tuviera una opinión en todo esto. «Maite, tú no entiendes...» «Sí entiendo», respondió mi nieta con una madurez que me rompió el corazón. «Entiendo que me sacaste de la escuela sin decirme por qué. Entiendo que me trajiste a una casa extraña con una señora que no me quiere. Y entiendo que le mentiste a mami, diciéndole que era por mi bien». La boca de Samuel se abrió y se cerró, como un pez fuera del agua. «Además», continuó Maite, «extraño mi casa,
mi cuarto, mis juguetes. Y extraño a mami y a la abuela Maricela. ¿Qué dices a eso, Samuel? Le pregunté con satisfacción. Tu propia hija te está diciendo que quiere irse. Esto no se va a quedar así, murmuró Samuel, pero su voz había perdido toda su fuerza. Tienes razón, le respondí. No se va a quedar así, porque ahora mi hija y yo vamos a luchar unidos para proteger a esta niña. Y créeme, Samuel, nosotras dos juntas somos mucho más fuertes de lo que tú te imaginas. Por primera vez en años, sentí que tenía el control total de la situación. 2 semanas después, estaba sentada en el despacho del licenciado Cristian Esquivel, pero esta vez las cosas eran muy diferentes. Ya no era la madre humillada que había sido rechazada por su hija. Era la abuela que había salvado a su familia. Señora Portillo, me dijo el abogado con respeto. Tengo que felicitarla. Su nieta dio un testimonio muy claro ante el juez familiar sobre lo que pasó. Samuel no tiene ninguna posibilidad de ganar la custodia. Noemí estaba sentada a mi lado, pero ahora era ella quien me miraba con admiración. En estas 2 semanas, nuestra relación había cambiado completamente. ¿Qué pasó exactamente en la audiencia?, pregunté. Maite le dijo al juez que su papá la había asustado, que la había sacado de la escuela sin explicarle nada y que la señora Daniela le había dicho que su madre ya no la quería. El juez se molestó mucho con Samuel. ¿Y qué decidió? Custodia completa para Noemí. Samuel tendrá visitas supervisadas 1 vez al mes, si Maite está de acuerdo. Además, tendrá que pagar una pensión aumentada por el trauma causado a la menor. Noemí suspiró con alivio. No puedo creer que todo haya terminado tan rápido. Es porque ustedes actuaron inteligentemente, explicó el licenciado. En lugar de entrar en pánico, siguieron el protocolo correcto y tuvieron evidencia sólida. Cuando salimos del despacho, Noemí se detuvo en la banqueta. Mamá, necesito decirte algo. ¿Qué? Renuncié a mi trabajo. ¿Qué? No pude ocultar mi sorpresa. Decidí que ya no quiero ser socia de esa firma. Voy a abrir mi propio estudio de arquitectura, más pequeño, más personal. Quiero tener tiempo para Maite y para ti. Me quedé sin palabras. Esta no era la hija ambiciosa y fría que me había rechazado. Esta era una mujer que había aprendido de sus errores. ¿Estás segura? Trabajaste muy duro para llegar donde estabas. Sí, trabajé duro. Pero, ¿para qué me sirvió? Casi pierdo a mi hija, casi pierdo a mi madre. Y por poco me quedo sin familia por estar persiguiendo una vida que ni siquiera me hacía feliz. Caminamos hacia el auto en silencio. Maite nos estaba esperando en casa de Teodora, donde había estado quedándose mientras resolvíamos todo el asunto legal. Mamá, continuó Noemí mientras manejaba, quiero pedirte perdón otra vez, no solo por cómo te traté, sino por haber criado a Maite pensando que el dinero y el estatus eran más importantes que la familia. Ya me pediste perdón, hija. Lo importante es que lo aprendiste. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo supiste que tenías que luchar por nosotras? ¿Cómo supiste que no debías darte por vencida cuando te traté tan mal? Me quedé pensando en su pregunta mientras veíamos pasar las calles de la ciudad. Porque soy tu madre, Noemí, y las madres no nos rendimos con nuestros hijos, sin importar cuánto nos lastimen. Además, sabía que en el fondo seguías siendo la niña buena que crié, solo que habías perdido el rumbo. ¿Y si nunca hubiera aprendido? ¿Si hubiera seguido siendo cruel contigo? Igual te habría amado. Pero me da mucho gusto que hayas despertado. Llegamos a casa de Teodora y encontramos a Maite jugando en el patio con unos gatitos que la vecina había adoptado recientemente. Mi nieta se veía completamente diferente. Relajada, feliz, como una niña normal de 8 años. Mami, abuela.
corrió hacia nosotras. «Los gatitos ya me conocen. La señora Teodora dice que puedo venir a jugar con ellos cuando quiera. ¿Te gustó estar aquí con la señora Teodora?», le preguntó Noemí. «Sí, pero ya quiero ir a casa. ¿Ya podemos estar las 3 juntas otra vez?». Noemí me miró con una pregunta en los ojos. «Maite», le dije arrodillándome a su altura, «¿te gustaría que la abuela se fuera a vivir con ustedes por un tiempo?». «Sí», gritó tan fuerte que asustó a los gatitos. «¿De verdad vas a venir a vivir con nosotras?». «Si tu mami está de acuerdo». «Por supuesto que estoy de acuerdo», dijo Noemí con lágrimas en los ojos. «Mamá, quiero que vengas a casa. Quiero que Maite crezca conociendo el amor de su abuela como yo lo conocí». Teodora salió de la casa en ese momento, sonriendo al vernos a las 3 abrazadas. «Ya era hora de que esta familia se reuniera como debe ser», dijo con satisfacción. «Teodora», le dije, «no sé cómo agradecerte todo lo que hiciste por nosotras». «No, tienes que agradecer nada, Maricela. Tú habrías hecho lo mismo por mí». Esa noche, mientras empacaba mis cosas para mudarme a la casa de Noemí, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Hacía 3 semanas, mi hija me había dicho que no le hacía falta a nadie. Hoy, esa misma hija me pedía que fuera a vivir con ella y su hija. Pero más importante que eso, yo había recuperado algo que creía perdido para siempre: mi fuerza, mi dignidad, mi propósito. El teléfono sonó. Era Noemí. «Mamá, ¿puedes venir temprano mañana? Maite quiere hacer un pastel contigo para celebrar que vas a vivir con nosotras». «¿Un pastel?». «Sí. Dice que quiere aprender a hacer el pastel de chocolate que tú me hacías cuando era pequeña». Sonreí, recordando todos los pasteles que había horneado para Noemí a lo largo de los años, y cómo el último se había estrellado contra el suelo cuando me rechazó. «Dile a Maite que mañana temprano vamos a hacer el mejor pastel de chocolate que haya existido. Te amo, mamá. Y yo a ti, mi niña». Colgué el teléfono y miré hacia el cielo nocturno por la ventana de mi humilde casa. Pronto me mudaría a un lugar más grande y cómodo, pero sabía que nunca iba a olvidar las lecciones que había aprendido en este pequeño hogar. A veces, para que las personas valoren lo que tienen, necesitan perderlo. Y a veces, las madres, tenemos que demostrar nuestra fuerza para que nuestros hijos recuerden por qué nos necesitan. Mañana comenzaría una nueva vida con mi familia reunida, pero esta vez las reglas serían diferentes. 6 meses después, estaba parada en la cocina de la casa que ahora era mi hogar, viendo a Maite concentrada mientras mezclaba la masa del pastel de chocolate. Sus manitas trabajaban con cuidado, siguiendo cada instrucción que yo le daba. «Abuela, ¿así está bien?», me preguntó con esa sonrisa que iluminaba toda la casa. «Perfecto, mi amor. Ahora añade las chispas de chocolate». La vida había cambiado de maneras que nunca había imaginado. La casa grande que antes me intimidaba ahora se sentía como un verdadero hogar. Noemí había rediseñado varios espacios para que yo me sintiera cómoda, e incluso me había dado mi propia oficina, donde podía coser y hacer las manualidades que tanto me gustaban. «¿Ya llegó mami?», preguntó Maite mientras lamía la cuchara. «De la masa». «No, pero no debe tardar. ¿Estás emocionada por la sorpresa?». «Sí. ¿Crees que le guste que su primer cliente sea la señora Teodora?». Sonreí recordando cómo habían cambiado las cosas. Noemí había abierto su estudio de arquitectura pequeño, tal como había prometido. Su primer encargo oficial era remodelar la casa de Teodora, quien había decidido usar los ahorros de toda su vida para hacer las mejoras que siempre había soñado. «Le va a encantar, mi amor. Tu mami está muy orgullosa de trabajar para las personas que realmente importan». El sonido de la puerta principal me sacó de mis pensamientos.
Era Noemí regresando de su reunión con un nuevo cliente potencial. ¿Cómo? ¿Les fue con el pastel?, preguntó entrando a la cocina con una sonrisa radiante. «Mami, ven a ver. Está quedando igualito al de la abuela». Noemí se acercó y abrazó a su hija por la espalda. La imagen de las dos juntas, felices y tranquilas, me llenaba el corazón de una satisfacción que no había sentido en años. «¿Cómo te fue en la junta?», le pregunté. «Excelente. Es una pareja joven que quiere remodelar su primera casa. Me recordó a mí cuando era más joven, llena de sueños pero sin mucho dinero. ¿Y les vas a ayudar?». «Por supuesto. Voy a hacer un presupuesto que puedan pagar. No todo tiene que ser sobre ganar mucho dinero». Esas palabras viniendo de Noemí me habrían parecido imposibles hace 6 meses. Pero mi hija había aprendido que el éxito real no se mide en pesos, sino en la paz que tienes cuando te acuestas, por las noches. Además, continuó Noemí, quería contarles algo importante. Maite y yo la miramos expectantes. Samuel vino a verme hoy. Se me heló la sangre. ¿Qué quería? Perdón. Quería disculparse por todo lo que hizo y preguntarme si podía tener más tiempo con Maite. ¿Y qué le dijiste? Le dije que esa decisión no era mía, sino de Maite. Que si ella quería pasar más tiempo con él, yo no me iba a oponer. Pero que las reglas las ponemos nosotras. Miré a mi nieta, quien había dejado de revolver la masa para escuchar la conversación. ¿Tú qué opinas, Maite? ¿Quieres ver más a tu papá? La niña pensó por un momento antes de responder. Tal vez sí, pero solo si promete no mentirme, otra vez. Y solo si la abuela Maricela puede venir conmigo a veces. Me emocioné al escuchar que mi nieta me veía como su protectora. Eso le dije exactamente, confirmó Noemí. Que cualquier arreglo que hiciéramos tenía que incluir respeto. Hacia ti, mamá. ¿Y cómo reaccionó? Se puso pálido. Creo que finalmente entendió que ya no puede manipular la situación, que nosotras 3 somos una familia unida y que si quiere ser parte de la vida de Maite, tiene que respetarnos a todas. En ese momento, sonó el timbre. Era Teodora, quien venía todas las tardes a tomar café con nosotras. «¡Señora Teodora!», gritó Maite corriendo a abrir la puerta. «Venga a ver el pastel que estamos haciendo». «¿Pastel?», preguntó Teodora entrando con su sonrisa característica. ¿Hay algo que celebrar? Sí, respondí abrazando a mi mejor amiga. Celebramos que la familia está completa. Teodora miró alrededor de la cocina. Maite orgullosa de su pastel, Noemí preparando café, yo sirviendo las tazas buenas en lugar de las de plástico que usaba en mi casa anterior. Se ve que aquí todos encontraron su lugar, observó sabiamente. «Señora Teodora», dijo Maite. «Sabía que la abuela Maricela ahora duerme en el cuarto de al lado del mío y que todas las mañanas me despierta cantando como hacía con mami. ¿Cuándo era pequeña? ¿En serio? Sí, y mami ya no se va tan temprano al trabajo. Desayunamos juntas todos los días y me ayuda con la tarea antes de que llegue la abuela de la escuela». Teodora me miró con ojos brillantes. «Maricela, ¿recuerdas cuando me decías que sentías que ya no servías para nada? ¿Cómo olvidarlo? Mira, todo lo que lograste. Salvaste a tu nieta, recuperaste a tu hija y les enseñaste a ambas el verdadero valor de la familia. No fue solo yo, Teodora. Tú me diste fuerzas cuando más las necesitaba. Eso es lo que hacemos las amigas verdaderas». Esa noche, después de que Maite se durmiera y Teodora se fuera a su casa, Noemí y yo nos quedamos sentadas en la sala, cada una con una taza de té. «Mamá», me dijo Noemí de repente, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Me perdonas realmente? ¿O solo finges porque vivimos juntas?» Su pregunta me sorprendió por su honestidad. «Noemí,
Te perdoné desde el momento que vi que estabas dispuesta a cambiar. Pero más importante que eso, me perdoné a mí misma. ¿A ti misma? ¿Por qué? Por haber permitido que me trataras mal durante tanto tiempo. Por haber perdido la confianza en mi propio valor. Por haber creído que realmente no le hacía falta a nadie. Pero mamá, tú nunca hiciste nada malo. Sí hice algo malo, mi amor. Dejé de luchar por mi lugar en esta familia. Me resigné a ser invisible. Y eso no fue justo ni para mí ni para Maite. Noemí se acercó y puso su cabeza en mi hombro como hacía cuando era pequeña. Te prometo que nunca más voy a permitir que alguien te trate mal. Ni Samuel, ni nadie. Y yo te prometo que nunca más voy a permitir que me hagan sentir inútil. Aprendí que las madres y las abuelas no somos accesorios en la vida de nuestros hijos. Somos el corazón de la familia. Sueo quedó en silencio por un momento. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Me preguntó. ¿Qué? Que cuando te dije que no le hacías falta a nadie, en realidad era yo quien no podía vivir sin ti. Solo que era demasiado orgullosa para admitirlo. Esas palabras me llegaron al alma. Todo el dolor de aquellos días difíciles finalmente tenía sentido. Ahora todas sabemos la verdad, le respondí. Que las familias se cuidan entre sí, sin importar las diferencias o los errores del pasado. Sí, mamá. Y que tu lugar en esta familia es irreemplazable. Esa noche me fui a dormir sintiendo una paz profunda. Desde mi ventana podía ver el jardín donde Maite jugaba todas las tardes, la sala donde Noemí trabajaba en sus proyectos, la cocina donde todas las mañanas preparábamos el desayuno juntas. Ya no era la mujer que había sido humillada en la puerta de esta misma casa. Era Maricela Portillo, madre, abuela y el corazón de una familia que había aprendido a valorar lo que realmente importa. Y cuando las personas que amas finalmente se dan cuenta de cuánto te necesitan, no hay sensación más hermosa en el mundo.